Estados Unidos, que se viene enfrentando a ese desbalance de no nada más lo racial y lo étnico, sino qué se hace, militar, qué hace con toda esa gente pues, que viene a una economía que se prometía el siglo pasado, y por otro lado una sociedad de la tecnología de la información cada vez más robotizada, donde cada vez necesitas menos gente y más especializada, pues, lo cual no puedes tener un país de 340 millones de habitantes funcionando con estas dos velocidades. Bueno, en ese plano George Soros ya tiene años escribiendo, diciendo sobre los dos planos de la economía, ¿verdad? El primer plano donde entran todos los elementos como estos, ¿verdad? La economía más avanzada, ¿verdad? Donde existe la medicina de alta tecnología, donde hay robots, ¿verdad? Donde hay tecnología de punta en la parte militar, donde el problema de la pobreza está resuelto, ¿verdad? Y es una economía que se mueve mucho, como en economía le decimos, a través de ventaja comparativa, ¿verdad? Pero ventaja competitiva, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la productividad. Y luego le dice el otro plano, el mundo que antes era de desarrollo, que después le llamaban emergente, pero que tiene en países, incluso Estados Unidos, hay estados pobres, ¿verdad? Como Luisiana, o en Europa también hay países pobres, ¿verdad? Toda la parte de Europa del Este, ¿verdad? Y luego no se diga en África y no se diga en Sudamérica, ¿verdad? Entonces dice Soros, bueno, el juego no es que los dos fluyen hacia un solo nivel de compatibilidad. El juego es desde que los dos tienen dos fronteras, ¿verdad? Y que la economía debe estar pensando en dos tipos de organizaciones, ¿verdad? O sea, política económica para unos y política económica para otros. Claro. Y en ese sentido, ahí sí donde topa con pared el discurso trumpista, porque tú no puedes estar queriendo implantar un sistema socioeconómico nacionalista, autárquico, cuando ya tienes un punta de lanza como en California. Sí. Entonces, no nada más porque van a estar en contra los de California a que tú te cierres, sino porque realmente ya no vas a tampoco poder, a menos que forces a los empresarios a regresar. Si no lo vas a poder controlar, ¿verdad? Entonces, por eso creo que ahí sí hay una convergencia entre Hillary y Trump, porque pues ambos son corporativistas, aunque Hillary diga de que no y que pues no podemos estar a favor de las corporaciones y pues bueno, tú eres del 1%, y de hecho el corporativismo mucho es gracias a la dinastía de los Clinton. Hablemos de Glass-Steagall, donde se separa la banca comercial de la de inversiones, y de la... Ese fue el quiebre principal. Ese fue. Entonces yo creo que van a tener que seguir prometiendo una sociedad del consumo, van a tener que seguir jugando con el crédito y con los incentivos, pues para que la gente siga especulando y sea una sociedad de fantasía. Entonces creo que en eso no deciden los candidatos, son las tendencias económico-financieras. Fíjate que se reactualiza el pensamiento de Marx. Claro. Hay una superestructura económica que determina las decisiones futuras. Entonces hay una especie de fuerza centrífuga que tú no vas a poder controlar a pesar de que la ignores. Se pudiera controlar, pero pues como tú bien sabes, pues tú no puedes frenar la sociedad del crédito y del gasto, porque tú tienes que estar inflándolo pues, para poder seguir, ahora que lo tienes anclado en petróleo o nada más en promesas, no puedes parar porque se te cae todo la casa de el castillo de naipes, ¿no? Y la naturaleza del dinero cambió completamente, ¿verdad? Ya no manda el dinero físico, ¿verdad? Hay una serie de emisiones que son virtuales, son monetarias virtuales, ¿verdad? Papeles que no existen, acciones que no existen, ¿verdad? Y entonces la masa monetaria está en mayor medida en esos valores que en el dinero físico, ¿verdad? Y eso altera el modo de producción, ¿verdad? Porque esa estructura de circulación monetaria está más apegada a servicios, a la transacción fácil, que a la producción de largo plazo, a la manufactura.
o dinero por dinero, como decía Marx, ¿no? Entonces estás pasando a una sociedad que también en lo social y lo cultural pues ya interactúa cada vez menos frente a frente. El fantasma de Marx está rondando en diferentes etapas de diferentes formas. Y sigue siendo válida esa advertencia de Lenin, ¿verdad? Si tú quieres destruir la base capitalista, lo primero que tienes que boicotear es su dinero, su moneda. De ahí que el papel que juega la Fed, ¿verdad? De mantener ciertos controles sobre la emisión y la tasa de interés en el mundo, sea en última instancia como el ancla, ¿verdad?, de poder que tiene la Estados mafia. Unidos. Pero qué bueno que mencionas a Marx y los modos de producción, porque en la visión de cuando él habla que los factores económicos se alteran dramáticamente con la utilización de tecnología. Pues él se refería en 1880 a las máquinas industriales. No le tocó vislumbrar la sociedad de la economía de la información, cómo eso desfasa todavía más los procesos. O acelera las tasas de crecimiento. Acelera las tasas de crecimiento, que, bueno, que también están a veces más en el aire, pero cómo realmente tampoco vislumbró que el resultado de una sociedad iba a ser que la máquina ahora fuera en sí el modo de producción, completamente, y que ahora, por ejemplo, no podemos estar sin un celular, y cómo realmente la tecnología determina la era socioeconómica. Bueno, haz de cuenta que los celulares tú puedes reeditar en la película de Charlie Chaplin de tiempos modernos, como una... ¿Sí viste la escena esa en donde juega con la idea de que el fenómeno de sociología es la alienación, ¿verdad? Claro. Porque tú repites, haces una sola cosa. Ajá. Entonces él está nada más apretando tuerca todo el día. Sí. Pues se enajena, ¿verdad? Claro. Entonces hay una escena donde sale y se topa una señora con el busto así grande, Y le ¿verdad? quiere apretar la y tuerca. trae 2 botones. Súmale eso. Entonces, dice una tuerca, ¿verdad? Y está lejos. Súmale a la economía enajenada, a la sociedad ahora alienada. Sí. O sea, que ya no te identifiques con un proyecto común, ya hay una sedición identitaria, o sea, ya no te identificas con un proyecto. Y luego métele un elemento, los economistas le llamamos la variable DOMI. O sea, es un dato que no existe, ¿ya? Que lo creas nada más estadísticamente para cambiarle el sentido a las variables, la elasticidad que le llamamos nosotros, la pendiente, la curva. Entonces, juégale tú ahora, oye, ¿sabes qué es, güey? La inseguridad, cabrón. Entonces, ya le pegas a todos los sectores que no se ajustan al parámetro inicial. Por eso lo de los bloqueos ahorita. Sí. Qué casualidad que en el informe, y cuando haces esto, por el otro lado metes este asunto. Claro. Y vete por el sentido común también, o sea, ¿qué economía puede funcionar con obstáculos de este sentido? O sea, entonces la supuesta salvación para la inseguridad se acaba obstaculizando las vías económicas por donde fluyen los bienes, las personas, y la riqueza se desparrama. O la tienes parada porque va a hablar un gobernador imperial, da un coletazo para marcar que ahí está dándolo. O sea, es irrisorio lo que está pasando. 8:30. Está tremendo. Pero bueno, o sea, de alguna forma en ese sentido seguimos comprobando que virreinales somos como sociedad. No. Y seguimos aplaudiendo como los emperadores chinos, ¿no? Que entre más gente, aunque los chinos no formamos como los chinos, pero entre más gente está ahí guardando, pues igual es más importante el vato. No venía a hablar, pero bueno. Más acarreados, mejor. Sí, que es el fenómeno del tonto. O sea, de repente se hizo, ¿cómo se dice? Me daba risa a mí que lo lleva, que para mí es un error llevarlo ahí al tema. Tantos años que le inviertes para formar a la gente formal, ¿verdad? Y además lo clasificas en el salón de clases con formalidad. Y luego le metes a este elemento disruptivo, ¿verdad? Y que su juego discursivo es darle contra a todos, ¿verdad? Entonces es un chivo en cristalería. O sea, es un cuate que no está hecho para andar en una universidad y en un salón de clases, ¿verdad?
Es un tipo que le gusta estar en la calle y rompiendo el oro. Sí. A alguien se le ocurrió que podía gobernar y no es cierto. Fíjate que bueno que tocas ese punto porque lo que tenemos es un retroceso a un líder carismático, que es bueno, según Weber, la tipología de liderazgo, el líder carismático es el que te convence por la personalidad y la apariencia. Entonces, lo más evolucionado sería el líder legal, racional, donde no eres tanto tú, sino que estás en un nivel de hablar que lo encuentras en los textos, las constituciones, las leyes, y tú te estás nada más adecuando a eso. No, aquí regresamos al carisma. Entonces estamos retrocediendo en varios sentidos en eso. Sí. Y creo que pues salir y dar coletazos de dragón imperial con un séquito de militares, pues no sé, o sea, no sé cuál sea al final la intención, si nada más es algo de bravado o si de plano quieren show. Justificar el gasto. Sí, exactamente. Sí, o no sé. Digo, en un sentido práctico es eso. Sí. Es sacar ese dinero que siempre estuvo ahí. Claro. Nunca hubo tal déficit, sino que escondieron las partidas, porque en las finanzas públicas es muy fácil jugar con las partidas. Tú tienes lo autorizado y lo ejercido, ¿verdad? Y entonces, cuando estás hablando de saldo, dice, bueno, es que tenemos un presupuesto de 100, pero ¿qué? ¿Autorizado o ejercido? ¿Verdad? Y entonces dejó un presupuesto autorizado. ¿Por qué? Porque tú tomaste posesión en el último trimestre del año. Por eso es ¿cómo te diré? Da risa, ¿verdad? El que el auditor del Estado... Pena también, ¿no? Pena también, ¿verdad? Más Digamos que es un, ¿cómo le llaman? Buscapiés, a ver quién lo agarra, ¿verdad? Oye, voy a citar a Rodrigo Medina para que aclare las observaciones del presupuesto del 2015. Espérame, pero tú terminaste del ejercicio fiscal, sí. tú recibiste, ¿verdad? Ya la transición, ya tienes para observarla. Ah, no. Entonces, pero además se le manda a avisar en edicto, ¿verdad? Para darle 3 días para que tenga presente sus argumentos. De lo contrario, se tomará como no observado, ¿verdad? Oye, entonces, ridículo lo que hace. Antes decían entre abogados te veas, ahora le vas a decir entre contadores te veas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, en una sociedad como la neolonesa, que se aprecia que tiene buenas universidades, que tiene una clase media emprendedora, como que es verle la cara, cosas muy ingenuas. Y al final terminas no creerle, y al final tú solo, ¿qué haces? Pues te das un tiro en el pie, ¿verdad? Porque cuando quieras emprender algo serio, te lo van a tomar como algo chusco, ¿verdad? Sí, y este reforzamiento bélico de la candidatura independiente, pues te habla que realmente es el último reducto. Es el último reducto, el último alambre del perímetro, el último bastión de la democracia, porque pues, la gente votó por él porque ya no creía en el PRIAN y también de alguna forma lo pusieron para que la gente siguiera creyendo en el sistema electoral. Pero una vez que ya las candidaturas independientes no lleguen a cuajar, pues la gente ya no va a ir a la fiesta, entonces no sé qué van a poner cervezas o algo para que vaya. Pero sí, a mí me parece que las formas siguen siendo muy parecidas, sino las mismas, y en el fondo pues no lo conocemos porque no han dicho cuál es el fondo. Se ve más lo mismo, entonces quisiera ser más optimista, pero... Los resultados están siendo los mismos o peores. Peores. Sí. Sí, porque hay opacidad, no fluye la información, no hay transparencia. Yo usaba mucho el portal del gobierno del estado para los anuncios y la información normal de las dependencias. Una parte de lo que hago en la oficina es, bueno, doy información y aplico cursos de capacitación, enlazo con los conocidos, ¿verdad? Y después del esfuerzo que hacen actividad por cumplir con la ley de transparencia que viene desde Cedillo y organizar tu información,
para que sea útil para la toma de decisiones, ¿verdad? Se hicieron muy buenos trabajos. Entonces, Medina lo continuó, yo creo que fue de las pocas cosas buenas que dejó ahí. La razón es que continuaron los mismos técnicos, ¿verdad? Los mismos despachos externos, etc. Pero ahora los quitaron y este mono de Memo Rentería agarró esa franja de negocio, ¿verdad? Pues pone un portal, tú te metes al portal y está todo mal aplicado. Vaya, para emitir tu CUR no hayas por dónde la liga. Al final le encuentras una ocasión que te dice acuda a la torre a sacarlo impreso. Mira, para mí la política en general es una máquina de conflicto. O sea, estás generando conflictos futuros pues, para supuestamente tú ofrecer la solución. Problema, reacción, solución. Entonces, pues, ¿para qué arreglar las broncas? Y pues justificamos más burocracia, pa. Entonces, pues mejor que se tropiecen, dicen ellos, pues para que se paran, ahí le quitan la cartera a la ciudadanía. Entonces, pues yo no veo más esas ganas de arreglar los problemas. No, porque el combustible es el conflicto y la mitomanía. Entonces, o sea, es el hilo conductor de lo que escucho que dices ahorita, ¿no? Pues, ¿por qué no hacer las cosas bien? Que no somos los japoneses. Y no me refiero en raza, ¿no? Sino en cultura, o sea, no nos interesa. Y allá también la riegan, ¿no? Y al final quiero que llegues conmigo para yo resolver tu problema y tú me debas un favor, ¿verdad? Sí. Y saber qué estás haciendo ahí, a ver, dame la mitad de eso, dame una parte de eso, ¿verdad? Y en ese sentido nos quedamos estancados en en el otro tipo de liderazgo que dice Weber, que es el tradicional, que es porque pues, siempre ha estado ahí el patrón y su hijo y su abuelo y pues, eso es lo que son los Medina y los Natividad y no sé qué. Entonces yo creo que mientras no despertemos, mientras no seamos políticos primero nosotros en cuanto a lo que nos corresponde, no hay nada que hacer y estar esperanzados a que ahora sí nos van a venir a salvar a caballo. Lo siento fantástico. Pero bueno, es nada más un punto de vista. Ahora, en teoría de sistemas, toda entropía se arregla desbaratando más el asunto, ¿verdad? Entonces, estamos en una etapa... ¿Más? Sí, dejando que truene la máquina. Claro. Estamos en una etapa de entropía. Ah, no, definitivo. Y hay elementos que sin querer, como Guillermo Fernández, están contribuyendo, están acelerando la etapa de entropía. O sea, nunca se habían metido. Porque era sabia esa advertencia que sale como decía Lorenzo Meyer, el anterior régimen, no el antiguo régimen. El antiguo régimen fue Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero el anterior régimen, cuando el PRI era un partido de Estado, estaban delimitadas las zonas en donde un empresario se metía y donde un político se metía. Entonces, cruzar, en el sentido clásico, las fronteras de los políticos y los económicos estaba delimitada, ¿verdad? Pues ahora tenemos empresarios fracasados metidos a políticos y políticos fracasados metidos a empresarios, ¿verdad? Entonces, recordando al éxito Manuel Camacho, se volvió esto una especie de lucha facciosa. Son todos, o sea, todos juegan un elemento de decir, oye, quiero hacer esto por los buenos, pero si no, aquí tengo por las malas, y te puedo hacer daño. Entonces, se perdió el arte de la política. Siempre. Porque el arte de la política, como decías tú, o sea, era, oye, resuelve el conflicto. No crees otro. Así es. Pues me suena lo que dices a corporativismo. Esta fusión del poder público y privado que obviamente va a priorizar los intereses privados porque pues, son cada vez menos los que están en la punta de la pirámide. Pues, como tú ves en Monterrey los edificios, pues ese es el símbolo del reino de San Pedro, reino de Chipinque, de que hemos priorizado uno de los pocos pelos que me quedan sobre el resto. Entonces ahí está, el mejor ejemplo es el Neo-Egipto que tenemos aquí, con las pirámides. Que se acabó Chipinque, Sí, ¿verdad? sí, O sea, ya. ¿por dónde corres? Por las calles, las veredas se hicieron calles.